Presentamos Charlas Saludables. Hola, ¿qué tal? Qué emoción estar por tercera vez en este episodio de Charlas Saludables. La verdad es que me siento muy contenta por el tema del día de hoy porque es realmente lo que nos ha traído a hacer este programa. Mi nombre es Nicté Garistú y estoy muy agradecida por ser parte de este proyecto en conjunto con el Canal 9 del Congreso de la República y nosotros como UNAERC, la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico. El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que el director médico de la UNAERC. Les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pedro Dávila. Él es médico y cirujano con un posgrado en Medicina Interna y maestría en Nefrología de Adultos en el Hospital General San Juan de Dios, actualmente director médico de UNAERC y vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Nefrología. Doctor Dávila, qué emoción tenerlo acá, ¿cómo se siente? Bien, Nicté, mucho gusto, muchas gracias y bueno, sí, contento también de poder brindar a la población más información acerca de la enfermedad renal. Súper, la verdad es que yo hablaba de lo emocionada que me siento que el doctor Dávila esté hoy acá porque hemos compartido en muchos momentos pues estos espacios en televisión, pero nunca así ya como platicando un poquito más acerca de ese tema. Así que doctor Dávila, hoy vamos a hablar del tema específico de enfermedad renal crónica. Ya hemos llevado a nuestros televidentes por qué hacen los riñones, todas las funciones de los riñones, porque como hablábamos la semana pasada, pensábamos que el riñón solamente depuraba desechos y punto. Y ahí nos fuimos enterando que no, que realmente tiene muchas otras funciones. Pero ahora que ya conocemos todo lo que hace el riñón, hablemos de qué es entonces la enfermedad renal crónica y por qué se le conoce como esa enfermedad silenciosa. Claro, básicamente la enfermedad renal crónica se desarrolla cuando existe una lesión a nivel de los riñones. Es importante mencionar que se tienen que alterar los dos riñones. Muchas veces tenemos, por ejemplo, un problema como de cálculos que afecta a un solo riñón, pero el otro riñón funciona perfectamente bien. Entonces, la lesión es en ambos riñones. Al producirse esta lesión, que pues como muy bien su definición lo dice, es crónica, o sea, es algo que no se presenta de la noche a la mañana, sino generalmente lleva semanas o meses, la función de los riñones se empieza a deteriorar de una forma irreversible. Y esto es lo que conocemos básicamente como enfermedad renal crónica. Porque es una enfermedad silenciosa, como vamos a ver más adelante, pues tiene varios estadios, pero en sus estadios iniciales básicamente no presenta ninguna manifestación clínica. Lamentablemente, cuando el paciente presenta ya sintomatología, es porque la enfermedad está muy avanzada y de ahí viene el término de silencioso. Uh-huh. Y yo creo que es justamente la tercera vez que mencionamos que hasta las etapas avanzadas de la enfermedad es que ya presenta síntomas, así que póngale atención a eso. A ver, doctor, en un documento yo leí esto y quisiera que usted me dijera si es cierto o no es cierto. La presencia del daño renal del que usted hablaba, esa lesión en el riñón persistente durante al menos 3 meses, significaría enfermedad renal crónica. ¿Sí se puede hablar de una temporalidad? O sea, en 3 meses sí significa que ya vamos a padecer una enfermedad renal o no hay tiempo determinado. Sí, esta temporalidad, digamos, es específicamente para hacer el diagnóstico. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica tenemos que ver dos situaciones. Uno es cuál es la estructura del riñón, digamos, la anatomía normal del riñón. Y lo otro es cómo está funcionando el riñón. Yo puedo tener alteraciones en la estructura del riñón, pero su funcionamiento es normal. Y viceversa, puede ser que un ultrasonido, por ejemplo, me diga que los riñones son de tamaño normal, pero su función está alterada. Entonces los 3 meses básicamente se refiere a que puede haber una lesión en el riñón, que el riñón la repare, digamos, por él mismo, y generalmente esta reparación, digamos, y el retorno de la funcionalidad del riñón lleva más o menos entre 4 y 6 semanas. Pero si ya tenemos más de 3 meses de la enfermedad o de estar deteriorada la función del riñón, eso nos afirma el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces, cuando presentamos alguna alteración
en el examen de orina, por ejemplo, o en la función del riñón, y esta persiste por más de 3 meses, eso nos sirve a nosotros para tener el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Ya. Es específicamente para eso. Perfecto, doctor. Pregunto, ¿enfermedad renal crónica es lo mismo que insuficiencia renal crónica? No es lo mismo en el sentido de que la enfermedad renal crónica nos referimos cuando hay un daño, ya sea estructural o funcional, que nosotros sabemos que va a alterar o que va a progresar con el tiempo. Generalmente cuando hablamos de insuficiencia renal crónica es en los estadios finales del proceso de la enfermedad, y es cuando el paciente requiere de una terapia sustitutiva. Es decir, un tratamiento que cumpla con parte de la tarea que no está desempeñando el riñón. Y en este caso específico hablamos de diálisis, ¿verdad? O bien, en el mejor de los casos, de un trasplante renal. Entonces, enfermedad renal crónica es el daño en el riñón, e insuficiencia renal crónica es cuando su función ya no es suficiente y requerimos de una terapia sustitutiva. Perfecto. Siempre había tenido esa duda, ¿sabe? Ahora, doctor, a ver, hay muchas cosas que dañan el riñón. Hablemos de factores de riesgo, que es lo que la persona debería reconocer para evitar llegar a una etapa final. ¿Qué factores de riesgo nos puede mencionar que van dañando nuestro riñón? Muy bien. Hay muchísimas enfermedades, muchísimas situaciones que pueden alterar el funcionamiento de los riñones, pero a mí me gustaría referirme a 3 cuestiones muy puntuales para que nos queden ahí bien grabados en la mente. Uno es diabetes, el otro es hipertensión arterial y el tercero es sobrepeso. Estas 3 situaciones con muchos son las que representan cerca del 60% de los casos de enfermedad renal crónica que están en terapia de diálisis. Muchísimos otros factores, por ejemplo, el simple hecho de tener una edad arriba de los 60 años, de tener el antecedente familiar de alguien que padezca de enfermedad renal crónica, la presencia de cálculos recurrentes, infecciones urinarias complicadas recurrentes, algunas enfermedades específicas que pueden afectar el riñón, como el lupus eritematoso, por ejemplo, pueden ser algunos factores desencadenantes. Y también existen enfermedades que son propias del riñón, enfermedades renales primarias se conocen, que también pueden llegar a desarrollar enfermedad renal crónica. No sé si esta la mencionamos también, doctor, la del bajo peso al nacer o los niños. Sí, totalmente. El bajo peso al nacer básicamente se asocia a una disminución en la capacidad funcional del riñón, digamos. El riñón, para funcionar, la unidad funcional es la nefrona, y existe cerca de 1 millón de nefronas en cada riñón. Pues el bajo peso al nacer básicamente condiciona que no esté el número total de nefronas, y eso con el tiempo pues puede predisponer al tema al desarrollo de enfermedad renal crónica. Algunas otras situaciones importantes que vale la pena mencionar, que quizá no son los casos más frecuentes, ¿verdad? Pero por ejemplo el embarazo también puede tener ciertas condiciones que pueden alterar el funcionamiento de los riñones, algunas enfermedades muy específicas, y también la conocida nefropatía mesoamericana, ¿verdad? Que es una enfermedad que afecta a trabajadores que se exponen a altas temperaturas, trabajos extenuantes, ¿verdad? Principalmente aquellos trabajos agrícolas, ¿verdad? Que requieren de mucho esfuerzo físico, aunado a una poca hidratación, al consumo de sustancias para aliviar el dolor y ser más efectivos en el trabajo. Entonces toda esta suma de factores también pueden desencadenar enfermedad renal crónica. Pero bueno, a ver, no se asuste, realmente no se me asuste con tantos factores de riesgo. En realidad es para informarnos, ponerles atención y evitar, bueno, si está padeciendo diabetes, por ejemplo, el punto es mantener esta enfermedad controlada con su médico como debe ser. Al final, para eso estamos acá, para informarle, no para asustarle. A ver, doctor, hay un factor de riesgo que me parece muy interesante hablarlo, que incluso se habla que un nivel educativo o social bajo puede ser un factor que desencadene una enfermedad renal crónica. ¿Por qué? Bueno, tal vez primero vamos a hablar de dónde viene, ¿verdad? Y básicamente lo que hemos visto es que cuando se analiza el perfil, digamos, socioeconómico de las personas con enfermedad renal crónica, resulta que aquellas que tienen un bajo nivel socioeconómico,
que va muy de la mano con el nivel educativo, son las personas que más afectadas o que más resaltan, digamos, dentro de la población con enfermedad renal crónica. Yo quisiera puntualizar que quizá el bajo nivel socioeconómico y el tema educativo se refiere puntualmente al hecho de no tener acceso a servicios de salud. Y esa es una situación importantísima. Pues ahí sí que retomando un poco sus palabras, sí, no es cuestión de tener miedo, ¿verdad? No es cuestión de tener miedo. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que es altamente prevenible, eso es importante saberlo. Es altamente prevenible, entonces cuando hablamos de los factores de riesgo es precisamente para eso, para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y por supuesto que todos los factores de riesgo que nosotros hablamos requieren de una atención en salud. Entonces, nuevamente, si tenemos poco acceso a servicios de salud, pues eso nos va a condicionar probablemente que no detectemos tempranamente la enfermedad y una vez instalada la enfermedad, que ésta progrese de una forma más acelerada. Me encanta esto que dijo, que al final la enfermedad renal es altamente prevenible. Por eso es que esto me llamaba la atención, porque entonces una persona con un bajo nivel educativo o poco acceso a la educación, pues no va a tener la oportunidad de conocer lo que estamos hablando el día de hoy, por ejemplo, y no va a saber cómo prevenir la enfermedad renal. Entonces al final es de informarse para saber cómo prevenir y también de ser agentes multiplicadores, de compartir esta información. Doctor, también hay otro factor que me parece muy interesante y me gustaría abordarlo un poquito más. Solo lo hemos mencionado, pero a mí siempre me ha parecido interesante porque al final en mi propia familia también hay personas que replican esto, y es la automedicación. Claro. Hay muchas personas que solo tienen un dolor de espalda y ya saben que en la tienda venden algo tan fácil y algo tan accesible, como no voy a decir marcas, pero me gustaría saber, explicarnos por qué la automedicación es tan dañina para el riñón y qué tipo de fármacos son los que debemos evitar. Claro, en el tema de la automedicación, lo primero que tenemos que tener en mente es que toda sustancia debe de tener una dosis adecuada. Todos los medicamentos van a tener algún efecto secundario, absolutamente todos. Y precisamente por eso es importante que tengan una dosificación. Si nosotros nos automedicamos, desconocemos realmente cuál es la dosis adecuada de ese medicamento, entonces podemos consumir el medicamento en exceso. Este es el primer punto. Y segundo es que existen básicamente dos grupos de medicamentos que son o que pueden llegar a provocar daño a nivel de los riñones. Son los medicamentos que utilizamos para el dolor, que se llaman antiinflamatorios, y medicamentos que utilizamos, o los antibióticos, ¿verdad? Y los antibióticos. Entonces los antiinflamatorios y los antibióticos, pues son medicamentos que su mala utilización nos pueden llevar al desarrollo de daño renal. Si bien es cierto, cuando nosotros dosificamos, digamos, un medicamento y lo utilizamos por cortos periodos de tiempo, el riesgo de que hagan daño renal es muy, muy poco, ¿verdad? Pero si estamos acostumbrados, como usted muy bien decía, vamos a la farmacia, vamos a la tienda, que desafortunadamente muchos de estos medicamentos son de venta libre, y los empezamos a utilizar durante mucho tiempo, entonces eso es lo que nos puede predisponer al daño renal. No solo que lo desencadenen, sino que también una persona ya con alguna, por ejemplo, una persona diabética que tenga ya algún daño renal, eso puede potenciar más el daño a nivel de los riñones. Acelerar el daño de los riñones. Incluso, si estoy mal, corríjame, pero he escuchado de casos en UNAER, por ejemplo, de niños que llegan a tener insuficiencia renal porque en algún momento, no sé, para tratar alguna infección de garganta, por ejemplo, abusaron del uso de antibióticos y eso pues dañó sus riñones. ¿Algo así sí, ha visto usted en sí, UNAER? puede ser. Obviamente no es mi campo, ¿verdad? Los niños, sí, las malformaciones geniturinarias es quizá lo más frecuente que ocurre en ellos, pero definitivamente otra situación que tenemos que tener en mente es que todos los medicamentos pueden provocar una reacción alérgica y muchas de estas reacciones alérgicas, que el nombre médico es nefritis intersticial, afecta directamente al riñón. Entonces también si nosotros prescribimos un medicamento, no sabemos qué tipo de reacción va a tener en el paciente,
y mientras menos evaluación médica que tengamos, pues por supuesto más el chance de provocar una reacción alérgica en el paciente, ¿verdad? Sí, definitivamente vamos a tener un programa específicamente para hablar de la enfermedad renal en niños, porque como usted dice es otro campo, pero me quedo con eso, no se automedique, sino que asista con un médico cuando se sienta mal y en el peor de los casos o en el mejor de los casos debe asistir con un especialista, ¿verdad? Bueno, hablemos, doctor, de la enfermedad renal crónica, ya hablamos de los factores de riesgo, pero regresando a lo que usted mencionaba de los estadios, adentrémonos un poquito más en eso. Sabemos que la enfermedad renal es progresiva y por eso se llama enfermedad renal crónica, pero ¿nos puede mencionar cuáles son los estadios de la enfermedad renal y cómo los podemos distinguir? Muy bien, básicamente los estadios de la enfermedad renal nos referimos al funcionamiento del riñón. Como mencionábamos en un principio, las alteraciones en el riñón pueden ser de tipo estructural, ¿verdad? O bien de tipo funcional. Para clasificar nosotros la enfermedad renal, ahí sí definitivamente necesitamos una evaluación médica, porque la clasificación la hacemos en base a un examen en sangre que es la creatinina. La creatinina básicamente es un producto de desecho de nuestro cuerpo. De hecho, nuestro cuerpo produce muchas sustancias que son tóxicas y que órganos como el hígado, por ejemplo, el riñón o los intestinos se encargan de eliminar esas sustancias tóxicas y específicamente la creatinina se elimina a través de los riñones. De tal suerte que cuando los riñones no están funcionando adecuadamente, entonces la creatinina no se elimina, se empieza a acumular en el cuerpo y esa elevación de la creatinina nos facilita, digamos, estimar cómo está la función del riñón. Para hacerlo un poquito más, o poner un ejemplo más claro, podemos hablar de porcentajes. Digamos que todos debiéramos de tener nuestros riñones funcionando al 100%. Con la creatinina nosotros podemos estimar la función del riñón y traspolándola a porcentajes, podríamos hablar, por ejemplo, de que cuando nuestra función está por arriba del 90%, ese es el estadio 1 de la enfermedad. Y conforme desciende la función de los riñones, por ejemplo, entre el 60 y el 90% sería el estadio 2, entre el 30 y el 60% el estadio 3, el estadio 4 está entre el 15 y el 30%, y el estadio 5 de la enfermedad está por debajo del 15%. ¿Por qué es importante clasificar así la enfermedad? Porque dependiendo del estadio podemos instaurar medidas en cuanto a tratamiento médico y de tipo dietético, ¿sí? Y retrasar el progreso de la enfermedad. Entonces yo tengo una forma objetiva de saber cómo empezó el paciente, cómo le está yendo con el tratamiento, si yo puedo enlentecer el proceso de la enfermedad o si no lo estoy logrando, establecer algunas otras medidas. Y cada uno de los estadios tiene su tratamiento específico, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el estadio 5, cuando la función está por debajo de un 15%, es cuando hablamos del tema de insuficiencia renal y es cuando puede ser que la persona requiera de una terapia sustitutiva. Dígase diálisis peritoneal, hemodiálisis o trasplante renal. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Sí. Ok, eso le iba a preguntar. Hay un programa en una ERC que se llama prediálisis, que es relativamente nuevo, pero me gustaría, ya que usted hablaba del tipo de tratamientos en cada estadio, ya usted mencionó que en el estadio final pues se habla de un tratamiento sustitutivo de la función renal. La prediálisis realmente, ¿cómo funciona en el paciente y en qué estadio se puede aplicar este tipo de tratamiento? Claro, básicamente prediálisis se refiere a todo aquel paciente con diagnóstico de enfermedad renal crónica que no requiere todavía de diálisis. Por lo tanto, las medidas de tratamiento se pueden aplicar desde el estadio 1, digamos. En una ERC nosotros atendemos a personas que están diagnosticadas con el estadio 3 en adelante. Las medidas de tratamiento pueden ser algunos medicamentos y acá tenemos que recordar los factores de riesgo. Por ejemplo, la diabetes es un factor de riesgo. Si la persona es diabética, nos tenemos que asegurar que tenga un buen control de su diabetes. Y eso lo alcanzamos con niveles adecuados de azúcar en sangre. Entonces acá incluyen medicamentos antidiabéticos, digamos. La persona que tiene presión alta, por ejemplo, utilizamos medicamentos para control de la presión arterial y así sucesivamente, trastornos del ácido úrico, del perfil de lípidos, del colesterol.
Todos estos son factores que pueden acelerar el proceso de la enfermedad, entonces utilizamos medicamentos específicamente para evitar que esto siga avanzando. También hay medicamentos que son protectores directos de la función del riñón, por ejemplo, medicamentos que se utilizan para presión alta, ¿verdad? Unos son muy específicos de protección en el riñón. Entonces muchas veces, aunque la persona no padezca de presión alta, utilizamos estos medicamentos como una medida de protección. Luego es importante el tema de la dieta. No es lo mismo, no es la misma dieta para una persona antes de la diálisis que una vez estando en diálisis. Los requerimientos principalmente de proteínas son muy diferentes. En la etapa prediálisis la carga de proteína debe de ser muy baja, y en la etapa de diálisis pues la carga de proteína ya es un poquito más alta de lo que habitualmente consumimos. Entonces podríamos decir que es una combinación el tratamiento del punto de vista farmacológico, es decir, medicamentos y nutricional, ¿verdad? Por supuesto el ejercicio también es importante en todos los casos. Buenísimo. Yo pues hace poco nos hicieron en UNAERC una evaluación a todos los colaboradores y estoy segura que desde que ingresé a trabajar en UNAERC hice cambios significativos en mi estilo de vida y gracias a Dios tengo el 100% de mi función renal, pero estoy segura que si hubiera seguido con el estilo de vida que llevaba no sería la misma historia, así que por eso es altamente prevenible la enfermedad renal. Con esto nos vamos a un pequeño corte y volvemos en unos minutos. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Charlas Saludables, un programa donde usted aprenderá a conocer, prevenir y cuidar sus riñones. Producido y presentado por la Unidad de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC y Canal 9, el canal del Congreso de la República. Bueno, estamos de regreso en este tema que de verdad me tiene súper enganchada, la enfermedad renal crónica. Y estoy segura que usted quiere conocer cuáles son los síntomas entonces ya en las etapas avanzadas de la enfermedad. Doctor, hablemos de síntomas o signos. ¿Qué vemos? ¿Qué sentimos? Cuando clasificamos en base a estadios, cuando la función está por debajo de un 60%, es cuando pueden empezar a aparecer algunos síntomas o signos. Quizá de lo más temprano es la presencia de anemia. La anemia obviamente o muchas veces no podemos tener algún dato específico, más que por ejemplo un poquito más de palidez acentuada en el paciente, y esto requiere de un examen de laboratorio para poder hacer el diagnóstico, pero es quizá de los síntomas más tempranos que podemos encontrar. En los estadios iniciales no vamos a tener síntomas que sean específicos de la enfermedad, sino que estos, como usted muy bien menciona, los vamos a encontrar al final y principalmente cuando la persona tiene por debajo de un 30% de la función, es decir, en un estadio 4. Los síntomas que son específicos de la enfermedad, quizá lo más característicos o los signos más característicos es en muchos de los pacientes retención de líquidos. Entonces el famoso edema, ¿verdad? o hinchazón puede aparecer a nivel de piernas, a nivel de cara, a nivel de manos, ¿verdad? Es un dato que tenemos que tener en mente. Existe el famoso síndrome urémico, se llama, que es cuando lo tenemos que visualizar como que esta retención de creatinina en el cuerpo es como que la persona se mantuviera intoxicada. Entonces puede tener náuseas, vómitos, disminución del apetito, alteraciones en su patrón de sueño, ¿verdad? Obviamente algunos hallazgos que se encuentran a la evaluación, no en todas las personas, pero sí podemos detectar presión alta, por ejemplo, es un dato que puede acompañar a la enfermedad renal. Por eso es de que muchas veces decimos que fue primero, ¿verdad? La presión alta o la enfermedad renal, ¿verdad? La enfermedad renal puede ocasionar también presión alta. Y en los estadios avanzados empiezan a surgir algunas manifestaciones que ya son más graves, podríamos decir. En el caso de las personas en quienes la función de sus riñones está por debajo de un 10%, por ejemplo, la presencia de convulsiones,
alteraciones del estado de conciencia, que son ya signos mucho más avanzados. Otro signo característico es el prurito, que es picazón en el cuerpo, ¿verdad? Es un dato importante en los pacientes en estadios avanzados de la enfermedad. Sí, pues, o sea, son estados en los que cuando ya aparecen estos síntomas ya casi no hay vuelta atrás, más que pues entrar terapia a un programa sustitutiva, exacto, generalmente. Ajá. Sí, eso es lo duro de llegar a esta etapa de la enfermedad. Doctor, hay algo que siempre me ha llamado también la atención y cuando hablamos de prevalencia e incidencia de enfermos renales, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Y usted tal vez nos puede compartir algunos datos de esto de una ERC. Claro, básicamente prevalencia e incidencia son términos estadísticos que nos sirve para conocer cuál es el comportamiento de las enfermedades y saber si en algún momento estamos teniendo mayor número de casos, ¿verdad? Y esto nos puede alertar, digamos, a investigar cuáles son las causas de este incremento en el número de casos. Cuando hablamos de prevalencia, básicamente estamos hablando de la totalidad de casos en un solo momento. Por ejemplo, el día de hoy yo quiero conocer cuántos pacientes con enfermedad renal crónica tengo en una ERC, por ejemplo, en relación a la población total. Entonces yo puedo estimar cuántas personas por cada 100,000 habitantes, digamos, o por cada 1,000,000 de habitantes tenemos con enfermedad renal crónica en estadio 5. Y cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de casos nuevos en un periodo de tiempo, ¿sí? Y generalmente siempre lo asociamos a cierto número de población, número de casos por cada 100,000 habitantes o por cada 1,000,000 de habitantes. Si hablamos nosotros de datos de enfermedad renal crónica, lamentablemente en este momento a nivel de Guatemala no tenemos información porque existe el registro guatemalteco de diálisis y trasplante que se tiene ya más o menos unos 4 años de estar trabajando ya con datos, pero acá se registra únicamente la persona que está en diálisis o que ha tenido un trasplante. Y ese paciente, que son los pacientes del estadio 5, generalmente representa menos del 1% de la población con enfermedad renal. Entonces, lo que tenemos es una información mínima, digamos, del problema de salud renal en Guatemala. Sí. Nosotros lo medimos, por ejemplo, con el hecho de conocer cuántos pacientes por 1,000,000 de población hay. Y en este momento, con el número de pacientes registrados a nivel de Guatemala, tenemos cerca de un poquito más de 800 pacientes por 1,000,000 de población en diálisis, ¿verdad? Ese es el dato estadístico, digamos, más fiable, digamos, que podemos mencionar a nivel de Guatemala. 800 en diálisis más todos los que ya están perdiendo de repente su función renal y no lo saben. Exactamente. En términos generales podríamos decir que por una persona en diálisis probablemente hayan entre 60 y 80 personas más con algún grado de afectación en la función de los riñones, ¿verdad? Sí. Wow. Esa es la limitante. Acá yo creo que vale la pena hacer mención, y yo creo que es lo que nos toca vivir en una ERC en el día a día. Existe una diferencia, digamos, en lo que hace, me voy a permitir hablar de algunos datos que se publicaron hace algunos años del Seguro Social. El Seguro Social tiene acceso a terapia dialítica, o sea, la persona que tiene Seguro Social tiene acceso a terapia dialítica, cosa que en una ERC que representamos salud pública, ¿verdad? Y la mayor parte de población, lamentablemente no tenemos una cobertura en el tema de la hemodiálisis, por ejemplo. Entonces, hace algún tiempo, el Seguro Social tenía hasta 1,200 pacientes por 1,000,000 de población, ajustado para la población que ellos ven, por supuesto, en terapia de diálisis. Y una ERC más o menos andamos por los 350 a 400 pacientes por 1,000,000 de población. ¿Eso qué refleja? Parte de lo que hablábamos en un principio, el tema de la equidad, el tema del acceso a los servicios de salud y el tema de que el paciente pueda optar a una terapia sustitutiva. La suma de ambos, Seguro Social y una ERC, nos da más o menos el 95% de los pacientes en población, y de ahí es que sacamos más o menos ese 800 pacientes por 1,000,000 de población en diálisis. Pero yo creo que sí es importante hacer esa diferencia, ¿verdad?, de lo que ocurre cuando tenemos acceso completo a la terapia sustitutiva y cuando tenemos alguna limitante del punto de vista económico en ofertar esa terapia sustitutiva al paciente.
traía a mi memoria algo que me compartían en algún momento cuando empezamos a conocer a fondo la historia de UNAERC. Y cuando nació UNAERC en el año 1997 empezó aproximadamente con unos 40 pacientes en diálisis. Y hoy en día, ¿cuántos aproximadamente hay, doctor? Cerca de 7,000 pacientes activos. Cerca de 7,000 pacientes activos. Y daba la percepción en ese entonces de que de repente hubo más enfermos renales, pero creo que ahí viene esto de que no es que hubiera más pacientes renales, lo que pasa es que ya había un centro especializado para atender específicamente a pacientes que tenían insuficiencia renal crónica, y también creo que ha habido poco a poco mayor acceso al diagnóstico de la enfermedad. Totalmente. Hay una situación que es un poco complicada manejarla, y es el hecho de que, al igual que cualquier órgano en nuestro cuerpo, los riñones son vitales, ¿sí? Eso quiere decir que una persona sin un funcionamiento adecuado de los riñones pone en riesgo su vida. El hecho de tener la oportunidad de accesar a servicios de terapias renales sustitutivas, obviamente mejora la calidad de vida y la expectativa de vida de una persona. Con el aparecimiento de UNAERC, con el surgimiento de UNAERC, se alcanza eso, y como obviamente mencionábamos, en un principio eran 40 pacientes, pero luego con el acceso a la unidad, pues el número de pacientes se ha incrementado. Claro. Hasta este momento se han documentado más de 34,000 pacientes. En estos 25 años de historia de UNAERC, más de 34,000 pacientes han requerido en algún momento de terapia sustitutiva. Sí. Sí. Importante información la que estamos tocando en este momento. Doctor, este es su momento, así que le vamos a dar un espacio para que le dé a los televidentes el consejo saludable del día. Bueno, el consejo saludable del día de hoy es: comamos más fruta y verdura. La alimentación es fundamental, no solo para mantener un peso adecuado, sino que también recordar que situaciones de sobrepeso pueden impactar directamente en la presión arterial, en el aparecimiento de diabetes, problema del hígado, problema a nivel de colesterol, enfermedad renal directamente. Por lo tanto, tenemos que mantener un peso adecuado. Pero el incremento de frutas y verduras en el consumo diario, eso ofrece beneficios adicionales. Así que el consejo del día de hoy es: incrementemos el consumo de fruta y verdura en nuestra dieta. Me recordó el consejo que me acaba de dar la nutricionista de UNAERC. En mi caso en específico, yo no consumo muchas frutas, entonces me lo acaba de recordar. Así que voy a comprarme mi bolsita de fruta. Gracias, doctor. Hablemos de buenas noticias, ¿sí? Ya conocimos todo lo que pasa con los riñones y la enfermedad renal, pero ¿cómo podemos prevenir la enfermedad renal crónica? De acuerdo. Quizá la primera buena noticia, Nicté, es que lo hemos dicho ya varias veces, lo vamos a recalcar en este momento: la enfermedad renal crónica es altamente prevenible. Esa es la buena noticia más importante. Ahora, ¿cómo evitamos el aparecimiento de enfermedad renal crónica? Para hablar de esto nos tenemos que regresar a los factores de riesgo, es decir, personas diabéticas, personas con hipertensión arterial, personas con sobrepeso. Hablábamos también del antecedente del bajo peso al nacer, el antecedente familiar, alguien en la familia padece de enfermedad renal crónica. Entonces todo esto nos pone en riesgo de desarrollar la enfermedad renal crónica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es tener una vida saludable. La vida saludable implica una alimentación adecuada, implica hacer ejercicio, por lo menos caminar una media hora todos los días, por supuesto para que nos cansemos, y ahí encerramos la vida saludable, las famosas 8 reglas de oro, ¿verdad? Evitar el consumo de cigarrillos, disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, pero tenemos también en mente las bebidas carbonatadas, también es importante mencionarlo. Pero luego, ya cuando tenemos factores específicos, como por ejemplo de diabetes, la mejor forma de prevenir es tener un control adecuado de nuestra diabetes. Acudir al médico, saber cuáles son nuestras metas en los niveles de azúcar que tenemos que manejar, y llevar a ese nivel nuestros niveles de azúcar. Si nosotros controlamos adecuadamente la diabetes, nos podemos asegurar que el 50% de las personas que llegaron a enfermedad renal secundaria a la diabetes lo hubiéramos evitado, ¿verdad?
el tema de hipertensión arterial. Esto es importantísimo porque no hay un signo clásico, digamos, o un síntoma clásico de que la presión arterial no está controlada en nuestro cuerpo. Muchas veces podemos tener niveles altos de presión arterial y nosotros sentirnos bien. La única forma de determinarlo es tomando la presión arterial. ¿Cuál es la mejor forma de evitar el aparecimiento de enfermedad renal secundario a la presión alta? Pues bueno, es mantener niveles adecuados de presión arterial. Y así podríamos ir enumerando, obviamente el tema del sobrepeso que platicábamos, tratar de alcanzar el peso ideal para la estatura que tenemos, y controlando todos estos factores, pues obviamente es la forma de prevenir el aparecimiento de la enfermedad renal. Quisiera agregar ahí 3 cosas que me han servido a mí. Entonces, siguiendo el tema de la hipertensión, por ejemplo, disminuir el consumo de sal, disminuir el consumo de azúcar y grasas saturadas. Yo creo que eso, pues, a mí desde que ingresé a una ERC, yo no tomo más gaseosa. Aunque haya un cumpleaños y lo único que haya que tomar sea gaseosa, siempre llevo mi pachón de agua pura. Entonces, quería mencionar esas 3. Y es importante también, no es charla de nutrición, pero creo que sí es importante, el tema de la sal. Recordar que comidas con mucha grasa, comidas condimentadas, en general todo el alimento procesado, todo lo que venga enlatado o empacado, tiene un alto contenido de sal, entonces pues hay que evitarlo, ¿verdad? Sí, comida chatarra, por ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Y antes de llegar a esa pregunta final, que me interesa mucho conocer su respuesta de esto, hay de las preguntas que nos llegan de algunos televidentes, elegimos 2. Y van a ser preguntas express, con respuestas express. A ver, doctor, pregunta a alguien que nos ve, ¿qué recomienda en el tema de la automedicación, qué recomienda para evitar daños a personas que desean tomar vitaminas? Es una cuestión muy, muy importante. En el tema de vitaminas, yo quizá me referiría, por ejemplo, a aquellas personas que utilizan suplementos para incrementar masa muscular, por ejemplo, en el tema del ejercicio, que quizás son o es en donde se provoque más daño. Luego el consumo de vitaminas, por ejemplo, con el desayuno, cuestiones, es un poco más práctico y generalmente no tenemos tanto inconveniente, no son dosis altas, generalmente son vitaminas hidrosolubles, le llamamos, que se procesan de mejor forma en el cuerpo, entonces no tenemos tanto inconveniente. Pero sí los suplementos que son específicamente para cuestiones muy puntuales como el incremento de masa muscular, eso sí puede tener algún riesgo directo en la función de los riñones. Creo que en el caso de eso lo mejor es que entonces acudan con una persona experta en nutrición. Exacto, ¿verdad? Exactamente. Así es. Muy bien, y la siguiente pregunta dice específicamente que se le subió la presión arterial a 170. ¿Quiere decir que ya tiene ERC, enfermedad renal crónica? No. La hipertensión arterial es una enfermedad como tal. El valor normal de presión arterial en términos generales hablamos de 120/80 y cuando hablamos de presión alta estamos hablando de valores de 140/90 hacia arriba. Si la presión está en 170, el diagnóstico acá es hipertensión arterial sistólica y lo que hay que hacer pues es buscar atención médica para el mejor control y por supuesto realizar los exámenes de laboratorio para descartar la presencia de enfermedad renal. Buenísimo, muchísimas gracias a quienes nos enviaron sus preguntas. Esperamos poco a poco ir respondiendo más preguntas conforme vayan pasando los capítulos. Y doctor, a ver, veamos, este tema final me parece muy importante. Conociendo yo, personalmente voy a hablar por lo que yo he visto como comunicadora de una ERC, la labor importante que usted ha hecho como director médico de una ERC, el compromiso que ha tenido, las diferentes... ¿Qué podríamos decir? Las diferentes propuestas, acciones que ha llevado a cabo en torno al beneficio de los pacientes renales. Como autoridad de una de las instituciones más grandes, me atrevería a decir a nivel centroamericano o latinoamericano, en atención a pacientes renales, sabemos que la enfermedad renal es ya un problema serio de salud pública. ¿Qué le podría decir a las autoridades? Un mensaje, para fortalecer el manejo y la atención de pacientes renales en Guatemala. Sí, muy bien. Un maestro hace poco decía que la enfermedad renal no es un problema de salud pública, sino es el problema de salud pública, ¿verdad? Y abarca muchos aspectos y obviamente tiene que ver mucho con el alto costo que implica para la salud pública en Guatemala.
En los últimos 6 meses considero ha surgido algo que quizás sea el detalle más importante y el apoyo más importante que nuestras autoridades podrían brindar, y es el prestarle atención al problema. Sí. De hecho, estamos ante un espacio, ¿verdad? Abierto por parte del Congreso, ¿verdad? Que es importante y aprovecho para agradecer, porque este tipo de situaciones, el llevar la información a la población, pues es de mucha ayuda, sí. Es mucha ayuda para transmitir el conocimiento. Aparte que por supuesto el Congreso es a través del Ministerio de Salud quien les da los fondos a UNAERC para su funcionamiento. Y el otro punto a destacar es las acciones que ha tomado el Ministerio de Salud. Tenemos que mencionar la creación del Programa Nacional de Salud Renal, que esto implica ejecutar acciones directas desde la prevención hasta las terapias sustitutivas. En todo este aspecto que hablamos de los estadios de la enfermedad renal crónica, podemos reducir la enfermedad renal crónica, o sea, podemos disminuir el número de pacientes que llegan a terapia dialítica, y eso lo hacemos a través de la prevención. Y en el caso de que la persona ya requiera de una terapia sustitutiva, asegurarnos que la persona tenga su tratamiento adecuado. En el caso del trasplante renal, por ejemplo, asegurarnos que la persona que se haga un trasplante renal tenga su tratamiento de medicamentos para el trasplante asegurados mientras dure el trasplante, ¿verdad? O sea, de por vida. O sea, esas son acciones muy importantes. Y yo creo que el ministerio, ya es un acuerdo ministerial, es el hit del año, el hit de la década, podríamos decir, y probablemente de la centuria para la enfermedad renal crónica. Realmente ese es el hit. O sea, ya se van a poner un esfuerzo específico para la atención de la enfermedad renal crónica a través de un programa nacional de salud. Pues celebro con usted entonces la creación del Programa Nacional de Salud Renal. De verdad que también me siento muy contenta de ser parte de UNAERC también. Sé que desde los espacios que usted tenga, yo he visto que la enfermedad renal al final el manejo debería ser global, desde lo que usted mencionaba, desde la prevención hasta los tratamientos, pero también desde diferentes disciplinas. Las nutricionistas son importantes, la psicología es importante, los médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, nosotros como comunicadores también, para poder dar estos mensajes de prevención. Así que de verdad me siento muy contenta de haber tenido esta conversación con usted, doctor Dávila. Sabe que le tengo mucho respeto y mucha admiración. Gracias. Y pues adelante con lo que estamos realizando en UNAERC. ¿Algunas palabras para despedir el episodio de hoy? Bueno, sí, tal vez recordar que cada año se celebra el Día Mundial del Riñón. Ese es el segundo jueves de marzo, y cada año hay un lema, ¿verdad? Hacia dónde se dirige, y muchas veces, bueno, no era tanto un lema, sino durante un año recuerdo yo que era una pregunta, y en esa ocasión era: ¿cómo amanecieron sus riñones hoy? ¿Cómo están sus riñones hoy? Creo que es una pregunta que nos debemos de hacer en el día a día. 10% de la población a nivel de Latinoamérica puede llegar a tener algún grado de afectación en los riñones, es un porcentaje bastante alto. Así es de que, pues, ¿cómo están sus riñones el día de hoy? Preguntárnoslo todos los días y bueno, tomar acciones cuando tengamos algún factor de riesgo, recordando que la enfermedad renal crónica es altamente prevenible. Muy bien, me encantan estas palabras para cerrar. Para mí ha sido un gusto tener esta conversación, hablar sobre enfermedad renal crónica. Como usted pudo ver, es un tema muy extenso, pero lo abordamos, creo que de los puntos más importantes, y no se pierda cada capítulo porque lo iremos llevando poco a poco con todo lo que tiene que ver con enfermedad renal crónica. Quédese pendiente para el próximo capítulo de Charlas Saludables, y aquí estamos. Mi nombre es Nicté Garistud, estoy muy contenta y nos vemos para la próxima. Gracias, doctor. Gracias, Nicté. Le invitamos a ver el próximo programa de Charlas Saludables.